Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, del verso 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de David, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú siempre tienes un mensaje que dar, y tú siempre has hablado a tu pueblo, siempre, porque le has amado, así como has amado, Señor, aquí esta iglesia. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Diga el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Otra vez. Diga el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia, hermano, fue fundada por ahí en el año 138 al 159 aproximadamente antes de Cristo. Y de las 7 ciudades de Asia Menor, que es donde estaban ubicadas las 7 iglesias, Filadelfia fue la más joven en fundarse. Y viene de la palabra Filadelfos, que significa el que ama a su hermano. ¿Por qué? Porque fue fundada por una persona que se llamó Átalo II, que amaba mucho a su hermano Eúmenes. Y ese amor lo conocía toda la gente, que cuando fundó la ciudad le empezaron a llamar Filadelfo, el que ama a su hermano en esa región. Dice que le quedó el nombre de Filadelfia, lo que nosotros conocemos. Ahí la ciudad, los alrededores, es una llanura extensa, grande, con especialmente tierra fértil para vinícolas, para los que producían vino, uva. Todo ese producto era una tierra que producía, una tierra fructífera. ¿Y saben qué era también? Una tierra pacífica. Era un lugar de grande cultura, donde se expandió las letras griegas y el lenguaje griego, ahí en esa región, en Filadelfia. ¿Sí? Entonces era una ciudad pacífica, de tal manera, hermano, que no tenía esa oposición como otras iglesias para predicar el evangelio. Ahí había una puerta abierta para la iglesia, para que predicara el evangelio por las condiciones en las que estaba ese contexto, hermano. Y de todas las ciudades, hermano, que hemos visto, Filadelfia es la que más recibe alabanza, lo cual es señal de que se lo merecía por alguna razón, y es lo que vamos a ver. Hoy les voy a hablar del por qué tenía esa puerta esa puerta abierta esta iglesia, y que nosotros debemos entender, y que nosotros debemos tener también esa puerta abierta. Así que pregunta el que está a su lado: ¿usted tiene puerta abierta? Vamos a ver, hermano, por qué la iglesia tenía una puerta abierta. En primer lugar, porque guardaba la palabra. Diga, guardaba la palabra. Dice el verso 8, Apocalipsis 3, verso 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. Esta iglesia tenía una puerta abierta, era un lugar muy bueno para predicar, para anunciar el evangelio con libertad. Había algo de tolerancia ahí en esa región. Ya les he dicho que aunque cuando se predica el evangelio hay cierta oposición,
Y aunque en esta iglesia tenían cierta oposición, eran abiertos por las condiciones en las que estaban, contrario o contraste con otras iglesias, como la de Esmirna, que tenía mucha oposición y muchos de ellos murieron. Aquí esta iglesia tenía esa puerta abierta para predicar el evangelio. Y era una de las regiones donde más fácil se podía predicar. ¿Sí? Y hay lugares espirituales, hermano. Hay regiones donde se mueven cosas fuertes espiritualmente. Ya les he dicho que aquí en esta colonia se mueve algo fuerte espiritualmente. Ya les he comentado cuando he venido el hermano Silva que de repente me dice: pues aquí está esta colonia es tremenda. ¿Recuerdan a Melissa que vino con las damas? ¿La recuerdan? La hermana Melissa que vino a predicar una vez con las damas junto a Karina Montes. Ella la vimos hace como 15 días y dijo: mis respetos para donde se pusieron ustedes, le decía a la pastora y a mí, porque ahí en ese lugar donde se pusieron, dijo, hay una presión fuerte, algo fuerte ahí, tremendo. ¿Recuerdan la veladora de la muerte que me pusieron por allá? X. Sí, para mí eso fue X. No, ni conocen. No conocen lo que adoran, yo sé al que adoro. Gloria a Dios. Y no me afectó para nada, porque uno debe saber la palabra. Esa puerta abierta, hermano, nos habla de que hay una llave que abre y cierra, hermano. Usted, por ejemplo, ha escuchado cuando llega en las noticias algún visitante honorífico a cierta ciudad y el gobernador de la ciudad sale ahí con la prensa y todo y le entrega la llave de la ciudad. ¿Usted ha sabido de eso? Bueno, esa es una tradición muy antigua, eso. Y en muchas ciudades se hace todavía. Y le está dando la confianza a esa persona que tenga la libertad de esa ciudad. Es una persona honorífica y le entrega la llave de la ciudad. Significa el poder, la autoridad. Y le dice que a la iglesia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave, o sea, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el Señor Jesús mismo es el que tiene esa autoridad y esa llave, y Él entrega y la da a la iglesia. Y Él que tiene esa autoridad, ese poder, le está entregando a la iglesia de Filadelfia diciéndole: tienes la puerta abierta, no está cerrada, y si yo la abrí no hay nadie que cierre. Prácticamente es lo que le está diciendo. Y si yo cierro no hay nadie que abra. Él tiene la autoridad y el poder. Y eso de las llaves, hermano, por primera vez, ¿sabe dónde sabe? La misma Biblia se explica a sí mismo, hermano. ¿Sí? Está por primera vez en Isaías capítulo 22. Se menciona ahí una persona que se llamaba Seba, que era mayordomo del tesorero del rey, y fue alguien arrogante, ostentoso, de quien recayó el juicio de Dios. Y iba a quitar a ese Seba, Dios iba a poner a alguien que se llamaba Eliakim en su lugar. Y Dios es el que tiene el poder, la autoridad. Él es el que pone y quita reyes, el que pone y quita líderes. Él es Dios. Y en Isaías 22, verso 22 dice, hablándole, aquí iba a quitar a Seba, iba a poner a Eliakim, le dice: yo pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, sobre Eliakim, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Desde allá, desde Isaías, aparece por primera vez esa referencia de que Él es el que pone, Él es el que quita, Él es el que da la llave a quien Él quiere, el poder y la autoridad. La llave de David, hermano, ese es el reinado, es el poder, la autoridad que viene de Dios. Él abre, él es el que cierra, es el que pone, Él es el que quita. Y cuando hace algo Dios, no hay diablo que lo pare. Y le dice a la iglesia: tienes una puerta abierta. Y parte del éxito, hermano, de que esa iglesia tuviera la puerta abierta, hermano, es que guardaba la palabra. Vea qué importante es guardar la palabra. Qué importante que el hermano, que la hermana, que usted guarde la palabra. ¿Por qué? Porque va a tener puerta abierta para hacer muchas cosas, no solo para la obra de Dios, sino para su propia vida. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de guardar la palabra? Guardar la palabra es hacer lo que dice la palabra. Y para que usted haga lo que dice la palabra, usted debe conocer la palabra. Debe estar leyendo la palabra. Medio año, no sé cómo vayan con la Biblia, no sé si ya lleva la mitad de la Biblia o no. Ya estamos a medio año y hay algunos que se proponen durante un año leerla. No sé si los que se la propusieron ya van a la mitad.
Pero usted debe conocer la palabra. La iglesia de Filadelfia, hermano, eran discípulos verdaderos porque conocían la palabra. Discípulos verdaderos del Señor Jesús, porque guardaban la palabra. ¿Y sabe por qué? Ahí lo dice en Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versos 23 y 24. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos y les empieza a hablar y les dice, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morar en él. Y el verso 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que si usted ama a Jesús, guarda su palabra. Hermano, ama a Jesús. Ama a Jesús, hermano. Entonces usted debe guardar la palabra. La Biblia, hermano. Aquí está todo. Y usted debe amar la palabra, debe amar la Biblia y debe esforzarse por guardarla. Guardarla es hacer lo que en ella está escrita. Aquí encontramos dirección para nuestra vida en la Biblia. Cómo conducirnos, qué hacer, qué no hacer. Aquí hay dirección en nuestra Biblia. Para los matrimonios, para los hijos. Aquí hay dirección para cómo te conduzcas hasta en el trabajo, cómo te conduzcas afuera en la sociedad. Hay dirección aquí para todo, para toda área, para encontrar la voluntad de Dios, para hacer a lo que Dios le agrada. Pero hay un problema en el creyente que solo quiere guardar cierta parte de la palabra y otra parte no. Una parte le gusta y la otra parte, ese es un problema que hay en muchos lugares. Filadelfia guardaba la palabra y tenía puerta abierta. ¿Sí? Porque ¿a quién de las damas les gusta la parte que dice: hey, sujétate a tu marido? A veces les gusta guardar esa parte, pero otra parte no. Al esposo le dice: ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia, que dio su vida. A los padres les dice: ¡hey! No saquen de quicio a sus hijos. Sí, porque también hay para los hijos que oigan a los padres, pero los padres también a veces son. Hay para todo, ¿se da cuenta? Hay para todo. Amén. Toda área de nuestra vida, ahí está. Esta iglesia cumplía, guardaba la palabra y tenía la puerta abierta, el cielo abierto. Porque qué tremendo es cuando es al revés y la mujer es la que está ahí en el hogar y la bendición empieza y batalla, al revés todo. Entonces, hay tanta cosa aquí en la Biblia, hermano, de los que guardan la palabra, pero nada más respondas en algo así tan sencillito, sin ya meternos en más y ir en otro punto, porque yo no me gusta hablar de eso para que no se malinterprete y la gente que todavía no está madura, guarda lo de Dios, así tan sencillo. Vamos a lo que sigue. Esta era una iglesia que guardaba la palabra y tenía ¿qué? La puerta abierta. Cuando guardas la palabra tienes la bendición de Dios, tienes la gracia de Dios, las cosas empiezan a fluir y Dios te bendice. Y no significa que no haya oposición, va a haber oposición siempre para el que predica el evangelio, para el que está en el camino del Señor, pero tiene el cielo abierto, la puerta abierta, o sea, el santo y el verdadero ahí está ayudándote. Un día Dios levanta a Josué, el próximo gran líder, para dirigir a la nación. Y sabe que entre las cosas que le dice a Josué, tenía que esforzarse mucho. Era un pueblo con una mentalidad, hermano. Pobrecito Moisés, ¿cómo le fue con ese pueblo que Moisés no entró a la tierra prometida? Qué difícil es cambiar la mentalidad de esclavo de la gente. Es tan difícil. Pobrecito Moisés. Moisés murió, Dios levanta a Josué, y Josué era el próximo gran líder. Y le dice Dios algo bien hermoso ahí, Josué 1:8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, le dice. ¿Qué tiene que hacer? Guardar lo que aquí está escrito, y entonces todo te va a salir bien, le dice. Hay gente que parece que al contrario todo le va saliendo mal. No guarda lo que está en la palabra. Por ahí oí un dicho en internet: nada puede malir sal.
lo primero que salió mal fue esa frase. Debemos guardar la palabra, hermano, la palabra. Y todo va a salir bien. Y guardar la palabra es que tú te niegas a veces a ti mismo de muchas cosas porque estás guardando la palabra. Te niegas a ti mismo. El Señor Jesús dijo: quien quiera seguirme, niéguese, tome su cruz y sígame y niéguese a sí mismo. Tu yo antiguo, lo que tú deseabas, queda atrás. Tú empiezas a seguir, a guardar lo que está en la palabra. Esta iglesia tenía cielo abierto, la puerta abierta, porque guardaba la palabra y hacía conforme a lo que estaba escrito ahí en la palabra. ¿Qué más, hermano? ¿Por qué tenía una puerta abierta esta iglesia? ¿Qué más? En segundo lugar, no negaban el nombre de Jesús. Diga, no negaban el nombre de Jesús. Aleluya. No negaban el nombre de Jesús. Le dice: he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No negar el nombre de Jesús es no renunciar a la fe en Él como Hijo de Dios, en Él como Dios, como el Mesías prometido, como el que nos dio salvación, como el que nos dio libertad, como el que nos dio sanidad, el que nos ha hecho milagro, el que nos dio vida, vida en abundancia, nueva vida, nuevo nacimiento, vida eterna. No renunciar a lo que es Cristo, no renunciar a su fe. Hermano, hay creyentes que dicen ser cristianos, pero con sus obras muestran otra cosa. Que profesan conocer al Señor Jesús, pero con su comportamiento se niega. Esta iglesia no negaba el nombre de Jesús. Hay gente que dice amar a Dios, pero su manera de vivir es conforme a la del mundo, contraria a la fe de Dios, negando la fe. Recuerdo, hermano, la palabra de Dios cuando se estaba escribiendo esto el día de ayer. Ayer me quedé haciendo el sermón cuando lo terminé, gracias a Dios. Cuando mi esposa se vino a la reunión de damas, Dios bendiga a las damas. Estuvieron aquí, bendiga a la hermana, invitaron a una persona, ¿verdad? Ese es el objetivo. Gracias a Dios que vino y Dios les bendiga. Estaba escribiendo esto y analizaba yo esta parte del apóstol Pablo que escribe a Tito, capítulo 1, diciéndole que le envió Pablo a Tito a Creta para que pusiera líderes en la región, en las iglesias, y debían cumplir ciertos requisitos estas personas para estar ahí en esa región. Y envió a Tito y tenían que cumplir ciertas características, porque como verdaderos creyentes, o sea, que no negaran la fe con sus hechos. Y le dice Tito capítulo 1 verso 10, le dice, porque Pablo sabía lo que estaba pasando ahí en Creta, en esa región, lo que estaba sucediendo en las iglesias de ahí. Tal vez luego hagamos un solo de eso. Y se estaban metiendo ciertas personas que con su fe negaban el nombre de Jesús, que con sus actos negaban el nombre de Jesús. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. En aquellas épocas, hermano, muchas iglesias estaban en casas, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Profesan conocer a Dios, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vean lo que se estaban metiendo ahí. Estos se estaban metiendo a las iglesias, a las reuniones de los cristianos, y decían que eran cristianos, pero con sus obras negaban la fe, con sus hechos negaban a Jesús. Habladores de vanidades, engañadores, que solo lucran con ganancias deshonestas de hermanos de iglesias. Reprobados en cuanto a toda buena obra, estaban negando la fe, y llegaba Tito a querer acomodar todo ahí. Estaban negando, se estaban metiendo cosas a las iglesias contrarias. ¿Y sabe qué pasa cuando se mete al contrario? Solo pone de piedra de tropiezo a alguien más, diciendo que son hermanos, pero no son hermanos. El mismo fruto muestra un hermano, de verdad, el mismo fruto. Pero hay gente tan
ciega, el mismo fruto que tuvo una persona muestra cómo es un hermano o una hermana. ¿Sabe, hermano? Aquí esta iglesia de Filadelfia, no hay tanta cosa que hablar de Filadelfia, hermano, tantísima cosa. Aquí estaba leyendo ahorita una parte que le dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que se meten y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vean qué tremendo. Estos que se metían de la sinagoga de Satanás también son mencionados en la iglesia de Esmirna. Ahorita dije estos también y agarré mi Biblia de la alabanza. En la iglesia de Esmirna dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Era este grupo con el mismo espíritu que está mencionando Pablo aquí en Tito, contumaces, habladores de vanidades, que nomás poniendo tropiezo a otros hermanos. Ese mismo tipo de personas. Y les dice: ¿sabes qué? Estos ahí en Filadelfia, que un día estuvieron ahí y que un día se fueron porque no les gustó algo, luego van a regresar y van a estar ahí y se van a dar cuenta que yo te he amado a ti. O se van a dar cuenta: de verdad, allá había algo en Filadelfia hermoso, pero lo dejamos. Santo Dios. Es tremenda la palabra de Dios. Y se van a llegar a enchilarte casi como pidiendo disculpas. Casi. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia tenía la puerta abierta, tenía el cielo abierto. El santo, el verdadero, estaba ahí. El respaldo de Dios estaba ahí, la bendición de Dios estaba ahí. Y cuando les dice: y aunque tienes poca, ahorita hablo de eso también, hay tanto que hablar, hermano, en esta iglesia. Todo eso va a estar en un libro, hermano. Negaban la fe, implicaban estas personas que vivían una vida piadosa, reflejaban vivir bajo principios bíblicos, reflejaban a Jesucristo, pero con sus hechos estaban negando el nombre de Él. A veces, hermano, es difícil. Dios bendiga, como les decía ayer a las damas que invitaron a una persona y vino. Pero a veces, hermano, ahora se ha vuelto más difícil que otra persona venga, desgraciadamente. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente allá afuera se ha desilusionado de hermanos dentro de iglesia que han negado la fe, que con sus hechos han negado la fe. Vamos a la iglesia, ¿para qué? Si bien conocieras a la hermana berenjena como es. Y muchos allá afuera se han desilusionado por un hermano dentro, una hermana dentro que ha negado la fe del nombre de Jesús. Y ahora, de por sí la gente pone excusas para no venir, y ahora es más difícil. Ahora se ha vuelto más difícil. Y desgraciadamente también del lado del liderazgo ha habido mucho que desear. Para todos tengo. A lo mejor por eso me bloquean en las redes, porque también hay pastores que con sus hechos han negado la eficacia de la fe. Un día escuché un comentario por ahí: no, aquel pastor es retranza. Ese tipo de comentarios. Ese tipo de comentarios y se trastorna el evangelio. La gente no quiere creer, la gente no se quiere acercar, porque se ha negado el nombre de Jesús, se ha negado la fe. La iglesia de Filadelfia tenía una puerta abierta porque no negaba el nombre de Jesús. O sea, su fe era real, su fe era genuina, era un testimonio verdadero lo de estos hermanos. Ya les he dicho, hermano, este ejemplo muchas veces, y se los voy a volver a decir. Cuando Pablo llega a Listra, hay un testimonio notorio dentro de esa iglesia de Listra. Había un joven ahí que se llamaba Timoteo, que cuando Pablo lo conoce dice: wow, qué testimonio de este joven. ¿Dónde está Timoteo? Allá atrás, ahí está Adriancito. Yo lo veo como Timoteo. Dios guarde a Adriancito. Llega Pablo y ve a Timoteo y se sorprende de este joven y se lo lleva a trabajar
¿Por qué? Por su fe genuina. ¿Por qué? Por su testimonio verdadero. Qué bonito, hermanos, cuando alguien escucha un testimonio bonito de un joven. ¿Cuánto tiempo tiene usted o cuándo fue la última vez, lo recuerda, que alguien le habló de un testimonio bonito de un joven? Todos se quedan así como, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Qué bonito es cuando un joven se entrega al Señor y sirve al Señor desde jovencito. Pablo, tiempo después, se lo lleva a trabajar, lo conoce, se lo lleva a trabajar, conoce el testimonio del Timoteo y se lo lleva. Y Timoteo aprende muchísimo de Pablo. Pablo enseñaba tremendo, hermano. Y se lo lleva a trabajar con él. Tiempo después pasan los años, ya Timoteo todo maduro también en la palabra. Y Pablo ya está en la cárcel y le escribe a Timoteo, le manda una carta. Y le dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Ya Pablo también como despidiéndose, ya Pablo sabía que lo iban a matar. Y le escribe al joven Timoteo y le dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué bonito. Qué buena impresión acordándose podía haberse acordado muchísimos hermanos, si se acuerdan, de esa fe de ese muchacho, del testimonio de ese muchacho. Una fe no fingida, una fe verdadera, una fe que no negaba el nombre de Jesucristo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice. Era una fe real, una fe que no niega el nombre de Jesucristo. Este joven tenía puerta abierta, este joven tenía el cielo abierto. Él llegó a ser pastor de las iglesias desde la I de Efeso. Era un gran líder de iglesias, él y de pastores, este joven. Tenía el cielo abierto, había bendición de Dios para su vida. Cuando tienes cielo abierto, la puerta abierta, hay provisión de Dios. Y aunque haya luchas, aunque haya batallas, vences, porque Dios está ahí contigo. No significa ya tengo la puerta abierta, va a haber lo el enemigo también se levanta. Pero tienes la puerta abierta, o sea, ya venciste. Es proseguir a pesar de la oposición. Y vas a tener la victoria en lo que tú emprendes. A esta iglesia le decía: aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, no negaste mi fe. Y estaba leyendo muchos comentarios y muchos de ellos decían que tal vez eran las limitaciones que tenía la iglesia. Pero era una iglesia que con esas limitantes perseveraba en fe y en la obediencia. También podría significar que tienes poca fuerza, esos pocos recursos. O tal vez algún número reducido de miembros, o una falta de influencia dentro de la sociedad, cualquiera que haya sido el significado de esa poca fuerza, nos muestra que esa poca fuerza los llevó a depender de Dios. ¿Se da cuenta? Cualquiera que haya sido el motivo, esa poca fuerza que tiene la iglesia de Filadelfia, los llevó totalmente a depender de Dios. A veces, hermano, no va a haber con qué pagar cierto bill, y eso te ha llevado a los pies de Cristo, a depender de Él, y después ha surgido algo y has podido pagar. A veces ha llegado la enfermedad y no sabes qué hacer y has tenido poca fuerza, y eso te llevó a depender de Dios y agarrarte de Él, y Él hizo algo. Entonces el sentido entendible es: aunque has tenido poca fuerza, eso los llevó a depender de Dios nada más, a correr a Él, a correr a sus pies, a depender de Él. Muchos de nosotros hemos tenido poca fuerza en alguna situación muchas veces, y esto nos ha llevado a buscar más a Dios, a depender más de Él. Y ha habido respuesta y Dios no le ha dejado solo. ¿Por qué? Porque Dios le ha abierto una puerta, y ha tenido puerta abierta y salió victorioso, hermano. Y salió victorioso a depender de Él, a agarrarse de Él a pesar de la situación. Filadelfia se agarraba de Dios a pesar de que tenía poca fuerza, y Dios le tenía cielo abierto. Y yo me acuerdo a mediados de enero como hasta finales de mayo, lo que nosotros pasamos, pasamos un momento bien fuerte cuando mi esposa se cae, se rompe 2 costillas, se queda sin trabajo. Mi carro también, que tronó mi carro, andábamos
en el taxi, en el camión las cosas y los biles como de alguna manera iban saliendo ahí, pero les preocupaba la renta, el pago de la renta. Que ya viene el otro mes y pum, y luego el otro mes y que hay que pedir prestado para esto y eso, hermano, pesado. Y yo me acuerdo que un día llegué a la casa en la tarde y ahora qué vamos a hacer, ya no hay nada para los pagos, ¿no? Y entro y veo a mi esposa toda triste en el sillón, así toda triste, y acaba de llorar porque no le contestaban ni ningún trabajo, sin carro, sí. Pero hermano, dependemos de Dios. Y eso le llevó a ella también a buscar más y más de Dios. Y aunque a veces no oía la voz audible, Dios le estaba hablando con muchas prédicas, mucha palabra, mucha Biblia. Le estaba hablando, le decía cosas, le decía. Y el mero día que no te esperas, que te entrevisten, que te contacten, que el menos espera, le entrevistaron el mismo sábado, alguien que ni conocía en el hospital, que no metió aplicación, nadie. Ese mismo día, en la tarde, un sábado a las 4 de la tarde, y el martes le estaban dando un trabajo. Y yo me acuerdo que igual el mecánico, mi carro tronó, se lo llevó y, hermano, y bien feo andar sin carro, salir de la mañana de día y llegar de noche también, salir de noche y llegar de noche. No, hombre, hermano, recuerdo que mi amigo lo arregló y todo, pues me dijo, lo vas a yoquear así, pues ya no tiene arreglo, tronó el motor. Te van a dar como 4,000 pesos en el yonke. Me dijo, ¿sabes qué, Israel? Yo te voy a dar 10,000 pesos por él. El doble, yo lo voy arreglando poco a poco y yo me lo quedo. Y dije, no, pues sí, mejor eso, le dije. Y luego te lo pago así, llévatelo. Y que lo arregle y todo, pero ¿cómo batallamos, hermano? Y me embarca luego el drive, ¿sabes qué? Ya está el carro. Pero me siento bien mal, te lo voy a regresar. Me lo pagas poco a poco. Ya terminamos de pagar eso, gracias a Dios. Los llevó a depender más de Dios. Y aunque has tenido poca fuerza, has tenido el cielo abierto, la puerta abierta, hermano. Y si usted ahorita está pasando algo fuerte y se siente con poca fuerza, que eso lo lleve a los pies de Cristo. Y Él le va a abrir la puerta, Él le va a abrir el cielo. Si siente que tiene poca fuerza, corra a Él y eso lo va a llevar a depender de Él. ¿Qué más pasó en esta iglesia, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué tenía una puerta abierta esta iglesia, hermano? En tercer lugar, tenía una puerta abierta porque el Señor los guardaría, dice el verso 10. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Por cuanto has guardado, Él también ¿qué iba a hacer? Él también los iba a guardar. Escatológicamente, hermano, escatología tiene que ver con eventos del futuro, eventos del porvenir. Escatológicamente, hermano, guardar la palabra de su paciencia significa esa promesa de guardar su palabra, de guardar la fe hasta que Él venga, hasta que Cristo venga por su pueblo. Eso es guardar la palabra de su paciencia. O sea, hasta que llegue el arrebatamiento de la iglesia, serían guardados en Cristo. Y pasaría la gran tribulación, donde todos los moradores de la tierra, no pasaría la gran tribulación, donde todos los moradores de la tierra iban a ser probados. Es un hecho que va a pasar, hermano. Hay gente que no cree en eso. Y también ya dentro de iglesias, muchos hermanos ya no creen en eso. Por eso, pero el Señor da esta promesa a la iglesia de Filadelfia, que los va a guardar la hora de la prueba que va a venir en el mundo. Cuando suceda el gran arrebatamiento, va a guardar a su iglesia, se la va a llevar. Cuando todos aquí en esta tierra sean probados, ¿sí? Llevamos para allá, lleva el sistema para allá. Ya próximamente el INE no va a servir, la credencial de identificación ya va a ser la CUR con todos sus datos biométricos, el ojo, su rostro, su huella.
ya va para allá. Ya va a llegar al Oxxo a pagar con la huella y con su rostro. Ya no va a haber dinero físico. Ya va todo para allá. Ya va todo para allá. El sistema. Queda poco tiempo. Y Cristo va a venir por su iglesia. Y Dios va a guardar su iglesia. A los que guardaron su palabra, no negaron su nombre. ¿Por qué los va a guardar? Porque guardaban su palabra y no negaban su nombre. Dios honra a los que le honran, hermano. Dios es fiel. Ama a sus hijos. Y aquellos hijos, hermano, que guardan su palabra y no niegan su fe. Aquellos que profesan amar a Dios y de verdad lo hacen, Dios los va a guardar. Como les dije al principio, la iglesia tenía una puerta abierta, cielo abierto, tenía la autoridad y el poder que venía de Dios. Eso no significa que no les fuera a venir oposición del enemigo o que pasaran ciertas dificultades. Sí las iban a pasar. Muchas pruebas son necesarias, hermano, para que usted sea refinado como el oro, que es refinado con el fuego, que pasa por el fuego. Muchas dificultades, hermano, le hacen crecer a usted. Y muchas de las pruebas de las que le vienen, usted recibe cierto crecimiento, una madurez espiritual y madura más dentro del área cristiana. Hay gente, hermano, que llega al evangelio, va aprendiendo, va creciendo y de pronto le llega la prueba, la lucha, se desanima, ya no quiero saber nada, no quiero saber, y ya no siguió, ya no avanzó. No siguió, le llegó la prueba, la lucha, ya no siguió, no avanzó. ¿Por qué? Porque no guardó la palabra, no prosiguió. Entonces negó la fe en nombre del Señor Jesús, se apartó del evangelio. Muchos regresan después de enfermos, ya les fue mal, ya perdieron el negocio ya afuera por el cual se habían ido, ya perdieron un familiar, ya regresan todos endeudados, ya no saben qué hacer, ya regresan cuando todo les fue mal. Y no se dan cuenta que otros hermanos que también pasaron por pruebas, sí permanecieron, y los ven más grandes, ya crecieron, ya maduraron, ya están avanzados, ya están cierto libres, ya tienen cierto conocimiento. ¿Sabe qué pasa con los que están en iglesia? En iglesia siempre se quedan enanos, chaparros. Ni crecen ni en una ni en la otra, ni avanzaron ni en una ni en la otra. ¿Y fue por qué? Por no guardar la palabra. No guardar la palabra, negaron la fe. Lo mismo que pasaba aquí en la iglesia de aquellos que se decían ser judíos y no lo son, van a venir y se van a mostrar delante de ti, se van a dar cuenta que yo te he amado. Se van a dar cuenta que Dios les guardó el día de la prueba. Les guardó dándoles palabra, les guardó supliéndoles, les guardó apartándolos del mal. Y aunque tuvieron poca fuerza en ese momento de la prueba, como estaban firmes en la palabra y en la fe, prosiguieron adelante y Dios les guardó y les dio la victoria y les dio puerta abierta. Hay algo bien hermoso aquí en la palabra, hermano. Y aquí yo vengo pronto, les dice. Y los voy a guardar el día de la prueba, dice. Y luego aquí les dice, y vengo pronto. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si ustedes leen bien la Biblia y analizan la Biblia, los hermanos de esta iglesia ya tenían una corona. El Señor les está diciendo, voy a venir, te voy a llevar y allá te voy a dar una corona. Estos hermanos ya tenían una corona. ¿Y saben qué significa la corona? Significa victoria. Una corona se les daba en aquellos tiempos cuando se jugaba los Juegos Olímpicos, son algo muy antiguo, ¿eh? Había competencias de atletas y se les daba una corona como de ¿cómo se llama? Olivos, creo. Se les ponía en la cabeza como de victoria, de que ganaron, que tenían victoria, que habían salido vencedores. O sea que el Señor le está diciendo a esa iglesia que aunque tenía poca fuerza, que guardaron su palabra, que no negaban la fe en Jesús, les está diciendo, ya tienen ustedes una corona. O sea, no les está diciendo, les voy a entregar una corona, que ya tienen una corona, pero les está diciendo, retén eso, cuida eso. ¿Sí? Usted, hermano, ya tiene una corona. Cuide eso, porque Cristo viene pronto. Amén, póngase de pie, vamos a orar en este momento. Aleluya.
Vamos a orar en este momento. Aleluya. Aleluya. Pasen el carro de la alabanza. Ya ponle, apágale ahí para que pasen a gusto con libertad aquí adelante.